Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Tiempo de definiciones. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen. José González Morfín es presidente del Senado de la República y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado. González Morfín es cirujano dentista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Derecho también por la UNAM. Es miembro del Partido Acción Nacional desde 1973 y consejero nacional del PAN desde 1988. José González Morfín ha ocupado diversos cargos en la estructura del partido en su estado natal, Michoacán, como presidente de los comités estatal y municipal en Uruapan. Siendo muy joven, fue regidor en el Ayuntamiento de Uruapan. También ha sido diputado federal en 2 ocasiones y diputado local al Congreso de Michoacán, siendo coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Actualmente es senador de la República y desde agosto de 2010 fue nombrado coordinador del PAN en el Senado en sustitución de Gustavo Madero Muñoz. Desde el 31 de agosto de 2011 es el presidente del Senado. José González Morfín es nuestro invitado en Tiempo de Definiciones. Deben de sentirse orgullosos, que han estado muy bien representados, que Eduardo Navas... Pues esto es Tiempo de Definiciones, está con nosotros el senador José González Morfín. De nuevo, muchas gracias por acudir a este espacio universitario para entender el proceso electoral y la vida política mexicana. No, el agradecido soy yo. De verdad es que es una gran oportunidad y para mí un gusto muy especial estar aquí en mi alma mater, en este programa que tú conduces, Ciro, y que creo yo tiene tanta relevancia en el año que estamos viviendo en nuestro país. Gracias por la invitación. Pues de verdad un gusto tenerte aquí. Decíamos que no solo estamos llamados a la elección presidencial, aunque en un país de tradición presidencialista, pues todas las cámaras e incluso buena parte de las energías se concentran ahí, pero cada vez tiene más importancia en un país realmente democrático la división de poderes y por tanto el papel que juega el Congreso de la Unión y en este caso la llamada Cámara Alta, el Senado de la República. ¿Por qué no nos ayudas a empezar a entender esta importancia, la centralidad del Senado para la vida republicana? Con mucho gusto, Ciro. La verdad, quienes diseñaron el poder legislativo en nuestro país desde la Constitución primero del 24, después en la del 57 desaparece el Senado, pero especialmente en la Constitución de 1917, cuando diseñaron un sistema bicameral en nuestro país, pensaron en que en una de las cámaras estuvieran representados los ciudadanos, o sea, distritos uninominales donde un grupo de ciudadanos más o menos homogéneo, no puede ser el mismo número en cada una de las entidades federativas porque hay entidades muy pobladas y otras poco pobladas, estuvieran pues representados grupos de ciudadanos a través de un diputado. Y se pensó que en la otra de las cámaras deberían de estar representadas las entidades federativas. Durante muchísimos años fue así, hasta que en una reforma constitucional se incluyó una lista de senadores de representación proporcional, que por cierto muchos hemos objetado. Yo he presentado 2 iniciativas por lo menos al respecto, ha sido propuesta del PAN el desaparecerla. El PAN votó en contra cuando se decidió que esta lista sucediera. También, por cierto, votó en contra cuando se decidió aumentar de 100 a 200 los de representación proporcional o plurinominales. Sin embargo, bueno, esta es nuestra realidad, este es nuestro diseño constitucional. En la Cámara de Senadores están representadas las entidades federativas y creo que es muy relevante que los ciudadanos entiendan que es tan importante o tal vez incluso más importante la elección del Congreso que la propia elección del Ejecutivo, porque es en el Congreso finalmente donde se van a tomar las decisiones más importantes en materia de leyes, de reformas constitucionales, porque es el Congreso el que puede ser el contrapeso a los excesos de un poder ejecutivo, pues como sucedía durante muchísimos años en nuestro país, donde no se movía ni siquiera la hoja de un árbol si el presidente de la República no lo decía, no lo decidía.
Y es en el Congreso donde finalmente los ciudadanos pueden, creo, estar más cerca de las decisiones que se toman. Porque la figura de representación es esa. Quienes estamos como representantes estamos tomando decisiones no a título personal, sino teniendo siempre a nuestros representados a la hora de votar una ley, de votar un presupuesto, de tomar una decisión importante para el país. Entonces, creo que es bien importante que los ciudadanos entiendan que no basta tener un buen presidente de la República si no se tiene un buen Congreso, que no es posible que haya un país verdaderamente democrático, que alcance estándares importantes de desarrollo humano, de desarrollo económico, de desarrollo social, si no hay un contrapeso de poderes, si no hay un Congreso o un Parlamento fuerte, si no hay un poder ejecutivo, un presidente de la República fuerte, si no hay un poder judicial también que pueda ser el contrapeso a los otros dos. Porque paradójicamente en las encuestas que miden la adhesión de la ciudadanía a la democracia, por ejemplo el Latinobarómetro, los mexicanos estamos a favor de la democracia, pero cuando uno les pregunta qué opina de los legisladores, de los partidos políticos, tienen los menores niveles de adhesión, quizá porque no acabamos de entender que democracia sin parlamento, sin políticos, sin división de poderes, es una democracia débil, efímera. Así es. Sí, efectivamente, en la pirámide de apreciación de la población a las instituciones nacionales, tal vez los diputados y los senadores estamos en la parte más baja de la pirámide, somos los menos apreciados, a lo mejor junto con los policías judiciales y algunas otras instituciones así. Y es que creo que no se ha acabado de entender cabalmente la importancia que tiene el Poder Legislativo, y creo que también tenemos muy pocos años aún de que realmente el Poder Legislativo se convirtió en un contrapeso. Yo simplemente te recordaría, el PRI perdió su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997, hace unos cuantos años, y en el Senado en el 2000. Hasta el 2000 era un Senado donde había mayoría absoluta de un solo partido. Solo han sido los dos presidentes del PAN, emanados de Acción Nacional, los que han enfrentado un Senado que no tienen dominado con los votos de su partido. Así es. Y eso los ha obligado a ustedes a una tarea de negociación y de acuerdo que pues es propia de la vida democrática. Y es bueno para el país. Yo creo que esto definitivamente, además, llegó para quedarse. Fíjate, el PAN nace en 1939 y el primer senador llega en 1991, de mayoría por Baja California, que 2 años antes habíamos ganado también ahí la primera gubernatura. Nomás para que veas lo que tuvo que pasar para comenzar a abrir las puertas del Senado. En 88 llegaron 4 senadores del Frente Democrático Nacional, pero no llegó ninguno del PAN. El primero del PAN llega hasta 3 años después. Entonces, me parece que es muy corta todavía la historia del Poder Legislativo plural, pero yo estoy absolutamente convencido que en la medida en que esta institución plural se consolide como realmente la representación de ese mosaico multicolor que es nuestro país, en esa medida también irá aumentando la apreciación ciudadana sobre lo que somos y lo que hacemos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es un reto importante para nosotros, ¿eh? A veces somos muy dados a simplemente echarle la culpa a los medios de comunicación y porque pues a veces como que hay demasiada presión sobre lo que hacemos en el Poder Legislativo, pero yo creo que también la responsabilidad es parte de nosotros, ¿no? No hemos sido capaces de enseñarle al ciudadano común y corriente lo importante que es la labor que estamos desarrollando, ¿no? Claro, y quizá la valoración del Congreso empieza por las propias candidaturas que los distintos partidos postulan, ¿no? Deberían de estar enviando a sus mejores cuadros, transmitiendo que eso es también. Sí, fíjate qué importante esto que dice Ciro. Nosotros hemos luchado desde la época de Crisly Vivarrola. En aquel entonces, en los principios de los 70, se logró que se aprobara la reelección consecutiva de legisladores en la Cámara de Diputados, y en aquel entonces el Senado la rechazó. Y ahora, pues que 40 años casi después, o 30 y tantos años después, logramos que se aprobara en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados no la quiere aprobar. Acabamos de mandarle otra vez en diciembre una reforma política integral, creo que muy importante, con candidaturas ciudadanas,
con reconducción presupuestal, con veto del presupuesto, con figuras que en otros países realmente fortalecen la democracia y también fortalecen las capacidades del propio país para relanzarse y demás. Somos, junto con Costa Rica, los únicos 2 países en el mundo en donde no hay elección consecutiva de legisladores con costos muy altos. ¿Por qué? Porque no hay rendición de cuentas, porque no hay profesionalización del trabajo en el legislativo y porque pasa esto que tú acabas de decir, ¿no? De que finalmente las candidaturas al legislativo resultan premios a las burocracias de los partidos y llegan ahí personas que no tienen ni la capacidad ni la habilidad, ni son capaces de sentarse a negociar con otras fuerzas políticas para procesar los acuerdos. Pues ¿por qué no le dedicamos nuestro siguiente bloque a conversar acerca de estos acuerdos que sí salieron del Senado y que algunos pues no han logrado concretarse por la resistencia en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados? Estamos conversando con el presidente del Senado de la República, con el senador José González Morfín. Esto es Observatorio 2012. No se vaya, regresamos en un instante. Estamos en la sección Tiempo de Definiciones, conversando con el presidente del Senado y presidente también del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, José González Morfín. Senador, la Cámara Alta jugó, creo yo, un papel muy importante a lo largo de este sexenio como espacio de construcción de acuerdos entre fuerzas políticas que iniciaron la primera legislatura del sexenio muy confrontadas precisamente por el postelectoral de 2006, pero recuerdo que muy pronto, a los pocos meses de haber tomado posesión ustedes, se pusieron de acuerdo en quiénes serían los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los nombraron por consenso las bancadas del PAN, del PRI, del PRD, del PT, entonces de Convergencia, y a partir de ahí creo que empezamos a tener una vida legislativa constructiva. ¿Cuál es el balance de estos años en materia política del Senado? Qué bueno que me das esta oportunidad, porque yo sí estoy convencido de que este ha sido un Senado reformador, que en estas 2 legislaturas que están a punto de concluir, que estuvimos en el Senado, hemos hecho o logrado acuerdos para sacar adelante reformas muy, muy importantes que con el paso del tiempo van a ser, creo yo, mucho más apreciadas. Mira, simplemente te comento un paquete de reformas en materia de derechos. Yo creo que es la ampliación de derechos de las personas más importante que se ha hecho en nuestro país desde la Constitución del 17, si juntamos, por ejemplo, la reforma en materia de derechos humanos, con el principio pro persona, con la posibilidad de que los tratados internacionales signados por nuestro país tengan el mismo rango que la Constitución. Si a esa le juntas la materia en derecho de amparo, con el efecto erga omnes, ¿no? Que con la ley reglamentaria, que por cierto ya aprobamos también nosotros y que está pendiente en la Cámara de Diputados, podamos que los efectos de un amparo, una institución tan bonita de nuestro derecho como es el juicio de amparo, no sean nada más en beneficio del que pudo pagar el juicio, sino que sea en beneficio de todos los que estén en la misma situación. La reforma constitucional en materia de acciones colectivas, que permite que los mexicanos nos podamos asociar para defender nuestros derechos en materia de servicios y en un montón de materias que ahora es posible en acciones colectivas. Si a esas 3 reformas le agregamos, por ejemplo, las reformas en materia de trata de personas, la que también es una reforma constitucional, la ley migratoria, que era increíble que un país que es país de destino, de tránsito y expulsor de migrantes, no tuviéramos una ley migratoria acorde a las necesidades o a las, digamos, a las condiciones internacionales que se requerían. Creo que hemos hecho una serie de reformas que realmente nos deben de hacer sentir orgullosos. Por ejemplo, que hayamos podido legislar en materia de irle poniendo ya freno a los salarios de los funcionarios públicos con una reforma constitucional que dice que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. Esto ya de techar los emolumentos de los servidores, creo que es muy bueno. Y puedes encontrar en materia de fuero, que hacía mucho que no se tocaba el tema del fuero. Hicimos una reforma importante en el Senado, por cierto, todavía es de las que están pendientes en la Cámara de los Diputados.
pero creo que yo me siento satisfecho del trabajo que hemos hecho. Hay algunas muy polémicas, la reforma electoral, claro, esta que trajo todo el tema de medios de comunicación, de prohibiciones a los actores bueno, porque afectó intereses concretos, también hay que decirlo. Pero ahí está, apenas le estamos poniendo a prueba, porque la elección intermedia no sirvió para ponerla a prueba. Apenas ahora supimos lo que era el periodo de, ¿cómo le llamó el IFE? De intercampaña, que era un espacio para que se resolvieran todos los juicios o todos los procedimientos internos en los partidos y en los tribunales que nos hemos dado los mexicanos para estas cuestiones. Yo creo que todo esto habrá que hacer el balance después. Todavía no hemos probado bien a bien esa reforma polémica de 2007-2008. Yo en lo personal creo que este ha sido un Senado reformador. Sí creo y me preocupa, y es algo visible, que hay muchos temas que nosotros pudimos sacar adelante y se quedaron pendientes en la Cámara de Diputados. No pudimos convencerlos de hacer esta gran reforma política. Nosotros les mandamos la reforma política 2 meses antes de que venciera, 2 meses y 10 días antes de que venciera el plazo para hacer reformas electorales que fueran aplicables en esta elección de 2012. Las candidaturas ciudadanas hubieran podido ser aplicables. Ahí tiene ahorita el IFE 55, creo yo, candidatos que quieren ser candidatos a la presidencia de la República y que no les van a poder dar el registro. Nosotros votamos porque con condiciones que establecía la propia Constitución y en su momento el COFIPE, pudiera haber candidatos ciudadanos a todos los cargos de elección, que pudiera haber reelección de legisladores, no para nosotros, sino para los que se eligieran en el 2015 y en el 2018. No era la ley del caso para que nosotros nos pudiéramos reelegir, era el único candado que había. Incluimos también la iniciativa ciudadana, el veto presupuestal, la reconducción presupuestal, una serie de instituciones que funcionan y funcionan muy bien en otros países democráticos del mundo. Lamentablemente no logramos que le echaran a andar los diputados. Este listado de acuerdos, al menos en el Senado de la República, algunos en efecto pues de gran calado y muy difíciles de aprobar, por ejemplo el de la reforma electoral, porque tuvo una contestación digamos, muy evidente por parte de algunos grupos de empresas propietarias de estaciones de radio y de televisión, pero el Senado lo sacó adelante. Y esto desmiente ese sentido común que dice que es que en México en el Senado no se ponen de acuerdo o que la pluralidad se está volviendo un obstáculo para la gobernabilidad. Creo que el Senado de estas legislaturas y su trabajo desmiente eso. Incluso hay más reformas a la Constitución que cuando el PRI gobernaba y legislaba y cambiaba la Constitución en solitario. Más y más importantes, de mucho más calado, como tú lo dices. O sea, reformas de gran calado. Sí, yo estoy absolutamente convencido. Y además en un muy buen ambiente, Ciro. O sea, en el Senado no hay tomas de tribunas, hay debates apasionantes. Mañana va a haber uno. Mañana viene la discusión de la reforma al artículo 24 constitucional en materia de libertad religiosa y la reforma al artículo 40 en materia de Estado laico. Ya se dio el debate en comisiones y mañana se va a dar en el Pleno. Y siempre debates importantísimos se han dado con absoluto respeto. O sea, creo que el Senado también ha tenido nivel para eso. Creo que de cara a los ciudadanos podemos decir que hemos hecho bien las cosas y que hemos logrado acuerdos muy importantes. ¿En qué está la clave de que veamos un Senado tan productivo y una Cámara de Diputados que no lo es tanto? Creo que al Senado en esta ocasión, en el 2006, llegamos en todas las bancadas, digamos, un grupo de legisladores con experiencia y con pues experiencias anteriores también difíciles. Mira, por ejemplo, yo con Navarrete me tocó la legislatura del 88, la 54, aquel último colegio electoral que los de tu generación ya casi ni se acuerdan, pero que paralizó al país del 15 de agosto al 30 de agosto porque no, es que de la autocalificación. ¿Sí? No había tribunal electoral y que los propios diputados calificaban su elección y la del presidente de la Entonces, República. de la nuestra dependía el que después se pudiera calificar la elección, de donde salió Salinas de Gortari. Entonces, con el senador Beltrones me tocó, yo siendo presidente de la Junta de Coordinación Política en Cámara de Diputados, él siendo presidente de la mesa. Yo coordinaba la bancada de los diputados del PAN y él era el presidente de la mesa directiva y siendo del PRI ya habíamos tenido la oportunidad de, digamos, de trabajar, de acordar, de ver cómo son estas cosas. Y creo que en todas las bancadas llegó gente con experiencia
Y creo que sí hubo desde un principio una buena actitud de todos, viendo para adelante, ¿no? Problemas siempre habrá y siempre cualquier grupo parlamentario, cualquier bancada lleva sus intereses legislativos por delante, pero yo creo que hay momentos en que hay que poner por encima de esos que son, digamos, nuestros intereses propios, los que son comunes, y ver dónde están los puntos de acuerdo y tratar de avanzar. Y creo que por eso pudimos avanzar en reformas muy, muy importantes, ¿no? Pues muy bien, vamos a hablar ahora de la importancia del Senado en esta elección, si me parece bien, senador. Estamos conversando con el presidente del Senado y también presidente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara Alta, el senador José González Morfín. Esto es Observatorio 2012, estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Universitaria. Acompáñenos a un corte y ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el presidente del Senado, pero también decíamos presidente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y si bien pues ya nos has ayudado a construir la historia de unas legislaturas muy productivas en el Senado, pues estamos ya en proceso electoral, estamos por iniciar las campañas. Y yo diría en este caso, porque vamos a invitar también a senadores de otros partidos, ¿cuál es la visión del PAN sobre lo que debe debe ser el Senado en la próxima legislatura? ¿Qué se les quedó pendiente? ¿Cuáles son los énfasis desde el punto de vista, en este caso, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional? Bueno, yo diría, en la parte política, terminar de concretar la reforma política. Me parece que ese paso tan importante que dimos en el Senado, que incluso, por ejemplo, quitó el candado para que fueran las legislaturas de los estados en las constituciones de los estados las que plasmaran, por ejemplo, las posibilidades de reelección legislativa de reelección municipal porque no es lo mismo un estado como las Baja Californias, que tienen 5 municipios cada uno, que un estado como Oaxaca, que tiene más de 500. Me parece que en la parte de la reforma política quedó ahí un gran pendiente que habrá que seguir y retomar de inmediato antes de que se vuelva a venir otro año electoral y que no permita que se puedan concretar los acuerdos. Pero yo creo que uno de los grandes pendientes del país sigue siendo esto que llamamos reformas estructurales, yo creo que seguimos teniendo, no sé por qué, frenos muy importantes para hacer una gran reforma hacendaria, integral, que haga más fácil el cumplimiento de las obligaciones a todos los ciudadanos, pero que también le dé más recursos a los 3 órdenes de gobierno para poder sacar adelante las necesidades del país, que redistribuya las cargas, que permita que los que más tienen paguen más. Sí, porque, perdón, en este caso el Senado le corresponde también aprobar los ingresos, es decir, los impuestos, que como su nombre dice, pues no son muy populares, pero en nuestro país las resistencias a los impuestos pues tienen muy debilitado al Estado mexicano, y a la Cámara de Diputados le toca aprobar el gasto, ¿no? Así es. Y en esta parte de los ingresos, aunque tenga y tendrá siempre como Cámara de origen la Cámara de Diputados, también tendrá que participar el Senado. O sea, me parece que también, por ejemplo, el tema laboral, que nosotros acabamos de retomar, porque había un compromiso, y por eso en el Senado no habíamos hecho nada, de que se aprobaría una reforma laboral en la Cámara de Diputados. El PAN renunció a muchas de sus propuestas, se sumó a la propuesta del PRI para hacerla avanzar, porque venían con algunos temas realmente relevantes que para nosotros era importante en estos momentos donde en muchos países hay mucha preocupación por la situación económica, y cuando hay tanta competencia entre países por atraer las inversiones, por generar los empleos, yo creo que en México hace falta una reforma laboral que nos ayude a eso, a generar mucho mejores empleos, mucho más empleos en el país y mejor remunerados. Nos falta también una buena reforma energética. Yo creo que sin perder nunca la soberanía en el tema del petróleo, necesitamos hacer algo como lo que ya hizo
por ejemplo, Brasil, ¿no? Que mandó a Petrobras a competir en un ambiente internacional muy complejo entre tiburones y que le ha dado grandes, pero grandes satisfacciones y grandes recursos a ese país hermano, porque creo que tuvieron la visión correcta en el momento adecuado e hicieron de Petrobras una empresa y no nada más un ente público para resolver los problemas internos del país, sino una empresa para competir, no nomás en el país, sino en el ambiente internacional. Creo que nos hace falta también esa reforma energética. Yo creo que hay pendientes casi en cada una de las áreas. Si nos vamos a la parte social, yo creo que para generar más confianza en las políticas públicas, en las políticas sociales, hace falta una reforma que permita que los programas sociales verdaderamente quede la garantía de que no van a ser utilizados con fines electorales. Y esto implica, por ejemplo, padrones únicos de los 3 órdenes de gobierno, que todo sea público, conocido, para que nadie pueda hacer de las suyas con los recursos que se destinan a los que menos tienen y a los que más necesitan. Y creo que, por ejemplo, nos hace mucha falta, es un tema que todavía yo tengo esperanzas de que podamos hacer en este mes algo en el Senado, entrarle al tema de la deuda de los estados. Esto ha tronado a otros países. En Brasil tuvieron un problemón hace 20 años con las deudas no controladas de los estados. Nosotros estamos haciendo una reforma constitucional no para meternos en la soberanía de los estados en materia de deuda, pero sí para establecer algunos criterios generales en beneficio de la población y por eso creemos que la Cámara que lo inicia debe de ser el Senado, porque en el Senado están representadas las entidades federativas, pero no es posible que en algunos estados, por ejemplo en Coahuila, se queden hipotecadas generaciones completas de coahuilenses con una deuda que yo no sé cómo van a pagar. Ya hipotecaron el predial, el impuesto sobre nómina, están comprometidas las participaciones en altísimos porcentajes. ¿Con qué va a sacar el actual gobernador al estado de Coahuila adelante con la deuda que le dejó irresponsablemente su antecesor, que por cierto era su hermano? Me parece que son temas que verdaderamente son necesarios para el país y necesitamos hacer un esfuerzo todos. Yo espero que en la próxima legislatura, en las 2 cámaras, haya como una visión de país en estos temas y que nos podamos poner rápido de acuerdo, independientemente de quién gane la presidencia de la República. Yo estoy seguro que de todos modos nadie tendrá mayoría absoluta en el Congreso. Yo creo que la pluralidad llegó para quedarse y el Congreso va a seguir siendo muy representativo de lo que es el pueblo mexicano y es muy difícil pensar que alguien pueda tener más de la mitad en una de las cámaras. Entonces esto va a obligar a los acuerdos. Ojalá pudiéramos, no sé si de facto o de jure, pensar en que los gobiernos pudieran ser como se les ha llamado de coalición, o sea que pudiera haber una coalición legislativa que permitiera sacar adelante una serie de políticas públicas en las que coincidieran 2 o más fuerzas políticas y los presupuestos necesarios para... ¿Ve factible un gobierno de coalición encabezado por Acción Nacional? Sí, yo lo veo factible y me parece que sería bueno y hay 3 meses de oro porque pues el Congreso se instala el 1 de septiembre y el Ejecutivo hasta el 1 de diciembre. Creo que son 3 meses y no necesitaría estar... Yo fui de los que apoyaron la iniciativa de reforma constitucional en esta materia para establecer la figura en nuestra Constitución, pero ni siquiera se necesita. Podría darse de todas maneras, simplemente se acuerda una serie de políticas públicas, impulsarlas en el Congreso con los votos necesarios, si son constitucionales, pues 2/3 partes, si nada más son legales, con mayoría absoluta, y obviamente los presupuestos necesarios para echarlas a andar, que también en la Cámara de Diputados se podría sacar adelante. Yo sí lo veo factible. ¿Y ve igual de factible un gobierno de coalición en el que participe el PAN si no gana la presidencia? No, pues yo no estaría cerrado a una posibilidad así. Como cualquier miembro de mi partido, vamos a hacer todo por darle al país la oportunidad de tener un tercer gobierno consecutivo del PAN. Yo creo que si contrastamos nuestros gobiernos con los anteriores, en cualquiera de las materias podemos encontrarle y demostrarle a la ciudadanía cuáles han sido las ventajas de votar por el PAN, pero yo también creo que faltan muchas cosas por consolidar. A mí me gustaría que pudiéramos tener un tercer gobierno y por qué no que ese gobierno pudiera establecer condiciones de negociación ya más importantes de integración de gabinete y de políticas públicas con otras fuerzas políticas. Yo creo que... Por supuesto es legítimo que las fuerzas políticas para eso están, para competir abiertamente por el poder, pero quizá
el hecho de que empecemos a pensar esta elección no como la última de todas las batallas, sino como un ejercicio democrático más donde los ciudadanos tendrán la última palabra, nos abra espacio para que lo que vimos en el Senado estos años, pues se pueda ver también en la Cámara de Diputados y en el trato del presidente o presidenta que venga con el conjunto Congreso de las fuerzas políticas. Sí, a mí me gustaría mucho que viéramos esto. Yo creo que algunos países muy parecidos al nuestro han logrado en definiciones importantes de políticas públicas, por ejemplo en Chile y en España, ponerse de acuerdo la derecha y la izquierda y el centro y todos en cuestiones de largo plazo, de largo alcance, que trascienden, digamos, la escaramuza electoral que se da en el país cada 3 años y en los estados cada rato y en los municipios cada rato. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado en alguna medida en México. A mí me gustaría poder contribuir a eso, por supuesto que sí. Yo voy a luchar porque nuestra candidata Josefina Vázquez Mota sea la próxima presidenta de México y si conseguimos esto, yo por supuesto apoyaría el que pudiéramos integrar un gobierno que construyera una mayoría calificada para sacar adelante todas las reformas constitucionales que nos hacen falta y por supuesto las políticas públicas necesarias para sacar adelante al país, ¿no? En el minuto escaso que nos queda, el tiempo es nuestro enemigo, senador González, ¿cómo colocar la atención de la ciudadanía, de los electores en el Congreso y en particular en el Senado, dada la relevancia que tiene este cuerpo legislativo pues sobre el futuro de México? Usted ha dicho, incluso puede ser más importante cómo se conforma el Congreso que quién llegue a Los Pinos. Bueno, yo creo que los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho en esto, ¿no? Me parece que especialmente los medios electrónicos, por supuesto que también los medios impresos, pero no somos todavía un país de muchos lectores de medios impresos, pero todo mundo ve televisión y todo mundo escucha radio. Y yo creo que ahí se puede hacer un trabajo muy, muy importante para concientizar a la ciudadanía, a la sociedad, de la importancia que tiene también la elección del Poder Legislativo. Y creo que nosotros con buenos candidatos, con buenas campañas, con buenas propuestas y con la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie sobre ellos, ¿no? Un gran debate sobre los grandes temas nacionales y sobre las propuestas de cada diputado, de cada candidato a diputado, de cada candidato a senador y de cada candidato a presidente o presidenta de la República, ¿no? Muy bien, pues José González, por fin es un gusto que hayas estado en la UNAM, en esta universidad donde estudiaste, ahora pues vuelve como presidente del Senado de la República. De verdad, muchas gracias por haber acudido a esta invitación del Canal Cultural de los Universitarios. No, de verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Ciro. Felicidades por este programa. Me parece que va justamente en el camino de lo que decimos, ¿no? De ayudar y contribuir a que la ciudadanía esté mejor informada y que pueda tomar el 1 de julio la mejor decisión. De verdad, muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues gracias. Es la vocación de la universidad ser un espacio autónomo, plural, abierto a las causas importantes de este país, como es la consolidación, la construcción de su democracia, y para eso tenemos que traer aquí a las distintas fuerzas políticas, legítimas opciones políticas que existen de cara a la ciudadanía. Como siempre, muchas gracias por recibirnos, ha sido un honor poder estar con ustedes, nos vemos la próxima semana.